Buenos días, queridos estudiantes. Les saluda la licenciada Isabel Pivaque del área de Lengua y Literatura. El día de hoy vamos a iniciar con nuestra clase, esperando que no hayan tenido ningún inconveniente en la elaboración de las tareas anteriores. Bueno, podemos hacer llegar a un conversatorio donde usted me manifiesten cómo han podido realizar sus tareas dentro de la plataforma, si han tenido algún inconveniente. Señor Bermúdez, muy buenos días. Dígame, ¿usted ha tenido algún inconveniente para poder realizar sus tareas dentro de la plataforma? Buenos días, profesora. Pues la verdad sí, no he podido realizar todavía los deberes en la plataforma. ¿Qué inconveniente ha tenido señor Bermúdez para poderlas realizar? ¿Por inconvenientes con el usuario y contraseña o porque aún no se adapta al manejo de la plataforma? Porque aún no me adapto al manejo de la plataforma, profe. Ya, bueno, para tranquilidad de ustedes, señores estudiantes, hemos tomado como resolución los docentes de habilitarles la plataforma hasta el 3 de octubre, donde ustedes van a tener la oportunidad de poder realizar la tarea y lo que es el cuestionario y no tener ningún inconveniente ni atraso para este proceso de adaptación. De igual forma, ya es conocimiento de ustedes, tienen hasta el 3 de octubre para realizar lo que es la evaluación de final de unidad. Recuerden que son 6 materias que deben de realizarlas, entonces para que se vayan organizando en sus tiempos y puedan realizarlas sin ningún inconveniente, ¿sí? Bueno, profe. Bueno, listo, vamos a dar inicio a la clase. Eh, el día de hoy vamos a hablar sobre las oraciones. Dentro del contenido que les voy a dar el día de hoy, vamos a hablar sobre las oraciones simples, donde una oración simple está compuesta por sujeto y predicado. De igual forma, vamos a hablar sobre las oraciones compuestas. Dentro de las oraciones compuestas tenemos las oraciones coordinadas, las oraciones yuxtapuestas, las oraciones subordinadas, y vamos a hablar un poco más sobre las oraciones subordinadas y su clasificación. Vamos a ver la definición de oraciones simples. Dice, la oración simple, las oraciones simples son unidades de sentido que tienen autonomía sintáctica, que están compuestas por un único, que está compuesto de un predicado. Todos los verbos de la oración corresponden a un mismo sujeto y por lo tanto están alojados en un único predicado, ¿no es cierto? Entonces, como yo les comenté hace un momento, las oraciones simples están compuestas por sujeto y predicado, ¿ya? Ya, ¿qué es el sujeto? El sujeto es una oración que corresponde a la persona, animal y cosa, ¿no es cierto? Ya, dentro de la oración tenemos los siguientes elementos, que es el artículo. Es la palabra que acompaña al sustantivo y siempre va delante de él. Dentro de los artículos tenemos los siguientes, que son la, los, las, que complementan al sustantivo dentro de la oración. También tenemos lo que es el sustantivo, designa una persona, animal o cosa de manera general. Como es de conocimiento de ustedes, nosotros tenemos lo que es el sustantivo común y el sustantivo propio, ¿no es cierto? Un sustantivo común puede ser la niña, el niño. Estamos hablando también de un animal, el gatito, el perro, el león, ¿no es cierto? Eso es un sustantivo común. O si hablamos de cosas, podemos decir el escritorio, un teléfono, un cuaderno, ¿no es cierto? Y si hablamos de sustantivo propio, estamos hablando de un nombre de las personas, ¿no es cierto? Carmita, Juan, ¿no es cierto? O si hablamos de un animal, estamos hablando del nombre propio del animal, que puede ser peluchín, depende del nombre que le hayamos puesto al animal, ¿no es cierto? Entonces, el sustantivo se divide en sustantivo propio y en sustantivo común. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el adjetivo. Indica las cualidades del sustantivo. Este quiere decir que le pone, por ejemplo, si hablamos de una oración, la niña, el artículo es la,
sustantivo niña, estamos utilizando un sustantivo común y vamos a ubicar un adjetivo para esta oración. La niña es bonita. Le estamos ubicando un adjetivo porque es una cualidad que tiene la niña, ¿no es cierto? Aquí les voy a poner un ejemplo de oraciones. Dice, los leones salvajes. Estamos dándole un adjetivo. Estos leones son salvajes. Las niñas pequeñas. El adjetivo es pequeñas, ¿no es cierto? Sustantivo es las Sí, niñas y el artículo es las, ¿no es cierto? A continuación vamos a ver lo que es el predicado y sus elementos, ¿no es cierto? ¿Qué es el predicado? Es lo que se dice del sujeto, se expresa por medio de un verbo y otras palabras, ¿no es cierto? Aquí tenemos un pequeño ejemplo, ya mejor les voy a enseñar, pero sus elementos es el verbo, el complemento directo y el complemento indirecto. Si hablamos de verbo, dice, los verbos, palabras variables que expresan acción, situados en un tiempo presente, pasado o futuro. Estamos hablando de un verbo. ¿Qué es acción? Caminar es una acción, ¿no es cierto? Bailar es una acción. Comer es una acción, ¿no es cierto? Aquí yo les he puesto un ejemplo de los verbos. Hablar, como les comenté, ver es una acción, salir es una acción, caminar, escribir. Todas las acciones que nosotros hacemos son verbos, ¿no es cierto? Montar, vivir, leer, patinar, beber, recibir. Son acciones que van dentro de una oración. Ahora vamos a ver lo que es el complemento directo, dice. Persona, animal u objeto que concreta o limita el significado del verbo. También tenemos el complemento indirecto, que son personas, animal u objeto beneficiario de la acción nombrada por el verbo, ¿no es cierto? Aquí vamos a ver un ejemplo de la parte del predicado, donde el verbo es corren en la selva amazónica. Antes hablábamos de los leones, son salvajes, corren en la selva amazónica. Su complemento indirecto es la amazónica y su complemento directo en la selva, o sea, ¿dónde están? ¿No es cierto? Hablábamos de las niñas, ¿no es cierto? Las niñas leen un cuento de hadas, ¿no es cierto? Su complemento directo es que leen un cuento, ¿no es cierto? Entonces, como ya les quedó claro, las oraciones simples están compuestas por sujeto y predicado, ¿no es cierto? Enlazadas por un verbo. Ahora vamos a hablar sobre las oraciones compuestas. Dice, es un conjunto de palabras con sentido completo que tienen dos o más verbos conjugados a través del conjunto de nexos que pueden ser conectores, ¿no es cierto? Aquí vamos a ver las oraciones compuestas que contienen de dos o más verbos, ¿no es cierto? Y tienen un nexo para poder ser oraciones compuestas. Dentro de su clasificación tenemos las oraciones coordinadas, las oraciones yuxtapuestas y las oraciones subordinadas. Vamos a hablar sobre las oraciones coordinadas. Están integradas por dos o más oraciones simples que son sintácticamente independientes. ¿Qué nos quiere decir? Que son dos oraciones simples, como las que acabamos de ver hace un momento, pero que tienen un nexo que las une, ¿no es cierto? Aquí les he puesto un pequeño ejemplo. Mire, por ejemplo, aquí tenemos una oración simple que dice, yo compré flores, mi amiga compró frutas. El nexo que las une para hacer una oración compuesta por coordinación es la letra I, ¿no es cierto? Es un nexo. Si yo le quito el nexo, vienen a ser cada una oración simple. Ahora, vamos a hablar sobre las oraciones yuxtapuestas. Están integradas por varias oraciones simples por un mismo valor sintáctico. Una de las características que tienen este tipo de oraciones es que no tienen nexo, ¿no es cierto? Cada preposición está unida solamente por los signos de puntuación, como pueden ser una coma, un punto y coma o dos puntos. Vamos a leer esta oración, este ejemplo que les he acabado de poner. Dice, unos tenían frío, otros tenían calor. Cada una tiene
su preposición y las unifican son los signos de puntuación, como les acabé de decir hace un momento, que es ahorita aquí hay una coma, ¿no es cierto? Esas son las oraciones yuxtapuestas. Ahora vamos a hablar sobre las oraciones subordinadas, ¿no es cierto? Las oraciones subordinadas están integradas por dos o más oraciones entre las cuales existe una relación de dependencia. Las oraciones subordinadas nos da a entender que esta oración necesita de una oración principal, por eso se llama subordinada. Aquí tenemos un ejemplo donde dice, me gusta es la oración principal y la oración subordinada es que mi amiga compre frutas, ¿no es cierto? Aquí tenemos una oración subordinada, que esta oración depende de la oración principal, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar sobre la clasificación de las oraciones subordinadas. Dentro de la clasificación de las oraciones subordinadas tenemos tres, que son las sustantivas, las adverbiales y las adjetivas, ¿no es cierto? Vamos a ver qué nos dicen las oraciones sustantivas. Funcionan sintácticamente como un sustantivo. Aquí tengo dos ejemplos. Me gusta que vengas pronto. Aquí está la parte que es subordinada y donde está sustantiva, ¿no es cierto? Me dijo que vendría. ¿Perdón? Señor Bermúdez, ¿me dijo algo? No, licenciada, perdón, no era por acá. Ah, ya. Si no entienden algo, por favor me preguntan nomás, ¿sí? Listo, continuamos. Ahora vamos a ver las oraciones adverbiales. Función sintácticamente con un adverbio, ¿no es cierto? Lo hice cuando me dijiste. Lo coloqué donde me dijiste. ¿No es cierto? Aquí estamos, también es una oración dependiente de una oración principal, pero dependen de un adverbio, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar sobre las oraciones adjetivas. Funcionan sintácticamente como un adjetivo, dice. El jersey que me compré ayer se estropeó, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando de una oración subordinada con adjetivo, ¿no es cierto? Los alumnos que estudian aprobarán, ¿ya? Entonces, dentro de la clasificación de las oraciones subordinadas, tenemos tres clasificaciones donde están las sustantivas, las adverbiales y las adjetivas, ¿no es cierto? A continuación, les voy a proyectar un pequeño video explicativo para poder diferenciar cuándo es una oración sustantiva, adjetiva o adverbial, ¿sí? Así que por favor presten atención. Listen, disculpe que la moleste, pero no se escucha nada. ¿No escucha? No, el video no se escucha. No escucha. Bueno, yo les voy a hacer llegar el link para que puedan apreciar ya la grabación. De igual forma yo les enviaría ya. Mil disculpas, al momento no sé qué pasaría con el video en sí. Déjenme ver si se los puedo poner el enlace acá en YouTube para que puedan visualizarlo. No, va a tener inconvenientes. Bueno, mis estimados, en relación entre las oraciones simples y compuestas, ¿alguien me podría ayudar con una oración simple, por favor? Estructurándome una oración simple. ¿Sí me escuchan?
Buen día, mis estimados. ¿Sí me escucharon? ¿Alguien me podría ayudar El con una niño, oración simple, sí? A ver, dígame, compartan. A ver, señor Bermúdez, usted ayúdame con una oración el, simple. a ver, el perro ladra. ¿Cuál sería el sustantivo en esta oración? ¿Está bien? A ver. Ahí El perro. ahí nos faltaría complementar porque usted dice el perro ladra. ¿Qué más? Ya. El perro ladra fuera de la casa, ¿no es cierto? El perro ladra en la casa. Fuera, allá en la casa. Ya, ¿cuál sería el sustantivo y cuál sería el predicado en esta oración? El perro es el sustantivo y la casa es el predicado. Ya, ¿y cuál sería el verbo en esta oración? Ladra. Exacto, muy bien. A ver, señorita Angie Campoverde, ¿usted me podría ayudar con una oración simple, por favor? Eso ya que no me acuerdo de una oración. Vamos a ver, hagamos las cositas, ¿ya? Una oración simple. Por ejemplo, la niña, ya, el niño lee en la escuela, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el verbo en esta oración? Recordemos ¿Cómo, cómo? que los verbos son las acciones que hacemos, ¿no es cierto? El niño lee en la escuela. Lee. El niño lee. Lee es el verbo. Ya, listo, muy bien. A ver, señorita Ana Narváez, ¿me podría ayudar usted con otra oración simple? La niña salta en el parque. La niña salta en el parque. ¿Y cuál sería aquí el predicado? El verbo, El verbo, dígame. ya, el verbo es saltar. Exacto. Eso tenemos que tener claro, que los verbos son la acción que nosotros realizamos, ¿no es cierto? A ver, señorita Campoverde, usted me va a ayudar con una oración, eh, una facilita, la que usted pueda ver. Bueno, continuamos. Vamos ahora sí a lo que serían las oraciones compuestas, ¿no es cierto? Que ya les hablé que hay las coordinadas, las yuxtapuestas y las subordinadas, ¿no es cierto? A ver, ¿quién me puede dar un ejemplo de oraciones coordinadas? Incluso les voy a poner aquí el ejemplo para que ustedes puedan realizar una y la compartan conmigo, ¿ya? Ya. Ya, a ver, el que me diga que ya la tiene, me comparte y así sucesivamente. A ver. Con este ejemplo que tenemos aquí, necesito que me ayuden formulando una oración coordinada. No es difícil. Tomen en Licenciada, cuenta, dígame. Ya. podría Lo- ser salí de viaje y mis amigos también. Ya. Y mis amigos también.
Más parece una oración subordinada, porque depende de la otra. Ya, o sea, las oraciones coordinadas tienen que tomar en cuenta que son oraciones que si las separamos, llegan a ser oraciones simples. Cada una tiene su verbo, como se puede percatar aquí. Compré, compró, ¿no es cierto? O sea, Ujú. por ejemplo, puede ser, mi mamá cocina una deliciosa sopa y mi papá va al mercado, ¿no es cierto? Son dos Ajá, sí. oraciones que son coordinadas y tienen un nexo, ¿no es cierto? Ya, a ver, señorita Narváez, ¿usted me puede ayudar con una oración coordinada, por favor? Eh, yo compré manzanas y mi mamá compró peras. Ya, exacto, ahí estamos utilizando un nexo y si se les quita el nexo, pueden ser una oración, cada una oración simple, ¿no es cierto? Ya, a continuación vamos a ver ahora las oraciones yuxtapuestas, donde las solas une una coma, ¿no es cierto? No hay más. ¿Me podrían dar un ejemplo de eso? ¿Quién me puede ayudar con una oración yuxtapuesta, por favor? Listen, Ujú. puede ser unos trabajan mientras otros descansan. Muy bien, exactamente, así es, la oración yuxtapuesta. Otro ejemplo que les puedo dar, ven conmigo, ahí utilizamos una coma, te enseñaré la biblioteca, ¿no es cierto? Excelente, entonces parece que les ha quedado muy claro lo que son las oraciones coordinadas, las oraciones yuxtapuestas. Ahora vamos a ver un poquito sobre las oraciones subordinadas, ¿no es cierto? Aquí también les voy a hacer que ustedes visualicen el ejemplo y me gustaría que ustedes compartan un ejemplo para quedar claro que han entendido la clase, ¿sí? Ujú. ¿Quién me ayuda con una oración subordinada? ¿Mm? ¿Alguien que me ayude con una oración subordinada? Aquí está un ejemplo donde ustedes pueden visualizar y de ahí ustedes pueden sacar otra oración. ¿Nadie? Bueno, yo les voy a Listen, compartir otra puede oración. ser puede ser, me gusta que los niños jueguen en el parque. Me gustan que los niños jueguen en el parque. Muy bien. Otra oración subordinada que les voy a compartir. Los pollitos lloran, sería la oración principal, mientras pasean por la granja. Es una oración subordinada, ¿no es cierto? Listo, mis estimados. ¿Alguna pregunta e inquietud durante esta clase? Sobre las oraciones compuestas, sobre las oraciones simples. ¿Tienen alguna duda de qué es un sustantivo, un artículo, un adjetivo?
un verbo. No, profe. No, ninguna duda. Señorita Narváez, ¿usted tiene alguna inquietud o duda? La última no entendí. Las subordinadas. Sí. Esa de me gusta. Mira, las oraciones subordinadas comprenden lo que es una oración principal, ¿no es cierto? Si yo hago una oración que mi amiga me compre frutas, no se va a entender esta oración, ¿no es cierto? Siempre necesita de una oración principal para poder ser, para hacer una oración compuesta, ¿no es cierto? Entonces, me gusta es una oración principal, que mi amiga compre frutas. La oración subordinada depende de la oración principal para poder entender, ¿no es cierto? Por ejemplo, antes yo les compartí una oración que decía, los pollitos lloran mientras pasean en la granja. Si yo le hago solamente mientras pasean por la granja, no sabemos de qué estamos hablando, ¿no es cierto? Entonces depende de la oración principal, que es los pollitos lloran. Ahí sabemos que mientras pasean por la granja, ¿no es cierto? Es una oración subordinada, depende de una oración principal. Señorita Campoverde, ¿tiene alguna duda? Dice no. ¿Ninguna está clara? ¿Va a participar con alguna oración simple? No, bueno. Listo, mis estimados, espero les haya quedado claro y que toda inquietud que tengan, por favor, me la hagan saber. Desde el día de hoy ya está habilitado dentro de la plataforma lo que serían la actividad del tema 3 y 4 para que ya lo empiecen a resolver, los que son virtuales. Y los estudiantes que son modulares deben de realizar los talleres 3 y 4 para culminar lo que sería la unidad 1. De igual forma, dentro de las recomendaciones que les estoy dando, deben de realizar lo que sería la evaluación de final de unidad, que deben de realizarla hasta el 3 de octubre, ¿no es cierto? Deben de hacer de todas las materias y para que lo tengan presente y puedan realizar. Los estudiantes que no concluyeron con la tarea 1 y 2, por esta ocasión todos los docentes hemos habilitado la plataforma porque están en una fase de adaptación para que puedan culminar y realizar las tareas y cuestionarios de todas las materias, ¿sí? Bueno, listen. ¿Ya alguna otra inquietud o duda, mis estudiantes? ¿Nadie? ¿No tiene ninguna otra duda? No, Listen, todo claro. Listo. Para mí ha sido un gusto que se hayan podido conectar, poder compartir esta clase con ustedes, que tengan una semana llena de éxitos y que todas las actividades escolares las puedan realizar sin ningún inconveniente, ¿sí? Bueno, Que tengan un excelente día. Bendiciones. Hasta luego, un gusto. Bueno, listen. Carlos.